Los derechos sexuales reproductivos los ejercemos de diferentes maneras. Ustedes lo han hecho a través del arte, bellísimo. Continúen con eso. Gracias, muchas gracias. No, claro que sí. Aprovechando el lugar ya, y la oportunidad. Bienvenidos a nuestro programa Voces desde las calles. Hoy nos encontramos en un espacio muy interesante con una persona que vamos a conocer de su trayectoria. Ella es la doctora Marinés Salazar, es doctora en educación y sexualidad y al mismo tiempo licenciada en psicología. Vénganse por acá, está acá nuestra querida amiga Marinés. Querida Marinés, estamos hoy aquí en tu oficina, estamos en una institución que tú diriges. ¿Qué expectativas tienes sobre el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos? Hola, desde Sinergia siempre hemos trabajado por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos y queremos que sea parte de la vida de todas, todos y todes, que nadie los ignore y los viva profundamente. ¿Qué te parece si el tema lo sacamos a las calles? Porque siempre tratamos de tenerlo en oficinas cerradas, en talleres, en conversatorios, pero ¿por qué no salimos ahora a las calles a confrontar a la sociedad y hablar de esta temática? Porque es muy importante, ¿verdad, Marinés? Encantada, porque nuestra sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo y la vivimos en las calles, en los mercados, en nuestras camas, en nuestras casas, en cualquier lugar. Así que no se pierdan, acompáñenos, vamos a estar por este sector de Sopocachi, Plaza España, los que estén alrededor, pues ahí nos puedan ver, tal vez grabar si quieren algún videíto y saber algún tipo de información extra. Estamos acá para poder solucionar los problemas y las dudas que tengan. Muchas gracias. En el tiempo que tú estás viviendo acá, con esa tal vez idea que la gente tiene que aquí vivían españoles y por esta razón, ¿será que se hablan sobre derechos sexuales y derechos reproductivos ahora en esta etapa? Yo creo que una de los legados que nos ha dejado la colonia es justamente el mantener la boca cerrada respecto a estos temas de sexualidad. Entonces tenemos arraigada, no solamente creo en esta zona, sino en varias otras, la práctica eclesial. Y la práctica eclesial, pues sin duda, es una de las que frena o ha frenado durante mucho tiempo hablar de sexualidad, hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos, diversidad en nuestras orientaciones, en las características de género, en las expresiones. Entonces creo que se hablaba poco. Entonces, Marinés, yo te comento que escuché un poquito en la sociedad y también escuchando en otros espacios una frase que decían que los derechos sexuales y los derechos reproductivos promovían la promiscuidad en los jóvenes. ¿Será que esto es cierto, Marinés? Porque a la gente también le hacíamos la misma frase, ¿no? Y nos dabas comentarios, algunos que sí, algunos que no, algunos que decían, sí, esto está mal, no, sí, los vuelven muy promiscuos a temprana edad. Entonces era como que había una división de pensares, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees, Marinés, sobre esta frase? ¿Sabes que cuando la gente me dice educación integral de la sexualidad, les va a abrir la mente, les va a adelantar, etcétera? Yo les digo, tienes pensamiento pornográfico, ¿no? Porque si tienes esa idea es porque piensas que sexo es coito y que erotismo es pornografía. En cambio, quienes trabajamos por los derechos sexuales, por los derechos reproductivos, por la educación integral de la sexualidad, vamos a impulsar la idea de que tu sexualidad es tu forma de ser en el mundo y que con coito o sin él tienes derechos sexuales a lo largo de tu vida, desde que naces hasta que mueres. Las guaguitas tienen el derecho sexual de ser informadas, educadas, protegidas contra cualquier forma de violencia, que haya una comunidad que vele por su vida. Todos esos son derechos sexuales. Y ya seguramente cuando las personas son jóvenes, adultas, ya decidirán si quieren reproducirse o no y por lo tanto tendrán más atención en sus genitales externos, internos. Creo que esto no sabe la gente que te responde diciendo, ay no hablen de derechos sexuales, que van a promover la diversidad como si no fuéramos diversos y diversas,
que van a promover que tengan relaciones coitales, cuando por el contrario estamos diciendo que cuanto más conozca a un chico o una chica, más va a prolongar su tiempo para decidir cuándo va a tener relaciones íntimas. Me encantó, Marinés, la respuesta que diste y eso se me queda muy grabado. Con coito, sin coito, todos, todas y todes tenemos derechos sexuales y reproductivos. ¿Te parece, Marinés, si vamos a otro espacio a cuestionar, a hablar sobre estos temas que también son vitales e importantes para la sociedad que lo pueda escuchar, ¿verdad? Y vamos a vivir nuestro erotismo mientras dialogamos. Exactamente, así que vamos al Montículo, Marinés. Hay un espacio acá también muy cultural, muy bonito, donde también comparten, me dijeron que bastantes comparten parejas en este espacio del Montículo. Mira, si tú ves ahorita al centro del Montículo, hay una parejita que está bailando. Muy interesante, ¿no ve? Y si tú ves a tu derecha, ahí tenemos una parejita que no sabemos. Sí, realmente podemos ver que es un sector exclusivamente para parejas, ¿no? Aunque también entre amigos yo creo que también Sí, algunos deben claro. venir, ¿no? Como para poder compartir, o un momento de charla, tal vez hablar sobre algún tema, o como tú lo dijiste, poder compartir algún alimento, ¿no? Y creo que sí es necesario cuando a veces se habla sobre los temas que estamos tocando y cuestionando a la sociedad, porque hay personas que tal vez están desinformadas, ¿no? Y como que a veces piensan que los derechos sexuales y reproductivos solo son de la población LGBT. ¿Esto tú crees que es cierto? ¿Crees que es mentira? ¿O crees que están muy desinformados realmente? Están desinformados, ¿no? Porque como hemos dicho, todas, todos, todes tenemos derechos sexuales desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Porque tiene que ver con la vida misma, con la educación, la información, la decisión, el acceso a servicios, todos esos son derechos sexuales. Ahora, los derechos reproductivos no solamente tienen que ver con el parir, engendrar o agüita, sino con el cuidar los órganos reproductivos. Entonces, útero, próstata, mamas, etcétera, van a tener que ver con el derecho reproductivo. O sea, son dos espacios diferentes. Pero sí, cuando hablamos de la población LGBTIQ+, sin duda van a ser los derechos sexuales los que se busquen más, porque a través de ellos, a través de la educación, información, decisión, se previenen diferentes formas de violencia, ¿no? Violencias sexuales, discriminaciones, el no dar la importancia y valoración a las identidades, por ejemplo. Sí, en realidad creo que la población LGBTIQ+ es la que lucha por los derechos sexuales, los derechos reproductivos, los derechos humanos para toda la población, independientemente de su orientación sexual o sus identidades de género. Exactamente, y esas son la información de la que a veces nosotros necesitamos, porque realmente, Marinés, hoy en día en el contexto actual que estamos, casi la gente, todos buscan información en las plataformas digitales, y sabemos que en las plataformas digitales hay mucho fake news, o sea, mucha desinformación, Sí, porque sí. cualquiera puede subir y hablar sobre un tema, y tal vez no es un tema que sea muy claro, no es un tema que salga desde la academia, no es un tema que haya sido investigado, que se tenga pruebas tales, ¿no? Y es como que uno sube su blog y empieza a subir información que tal vez ni es verídica. Entonces, Sí. yo creo que muchos jóvenes corren ese riesgo, muchas personas adultas corren ese riesgo de pensar que los derechos sexuales y reproductivos solo son de la población LGBT o solo son de las feministas, como hoy en día, ¿no? A veces nos lo atacan estos grupos y realmente hay mucha desinformación, como tú lo mencionas. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de parejas, la gente todavía escucha el término erotismo y piensa en película pornográfica, porque antes se decía las películas eróticas a la porno. Y a propósito, está prohibido tener, producir, vender, pasar pornografía. Es un delito en nuestro país. Pero el erotismo no. El erotismo es el disfrute y la búsqueda consciente de todo lo que te da placer en la vida.
Entonces, las guaguas, por ejemplo, van a vivir su erotismo saltando, corriendo, jugando, metiéndose el dedo a la nariz, etcétera, ¿no? Cuando somos guaguas. Cuando ya somos púberes, aprendemos a vivir otras sensaciones, además, el hecho de que te hagas ras cada vez que ves a alguien, ¿no? Vamos a aprender a vivir el erotismo al sentirnos enamoradas o enamorados de alguien que nos hace sentir vivos, cuando nos genera alegría o aunque nos haga sufrir. Esta sensación de que no puedo vivir sin ti es enamoramiento. Pero también aprendemos a vivir el erotismo en un sentimiento más profundo llamado amor, que creo que es el que buscan por acá, ¿no? Viven mucho enamoramiento, pero el amor es decidir por una persona en nuestra sociedad monógama, habiendo muchas que te pueden estar gustando o que te pueden estar buscando, decidir por la misma para construir una vida. Y amor, pues vamos a tener a una persona, amor de pareja, independientemente de sus genitales, ¿no? O sea, cuando nos encontramos de persona a persona. Wow, realmente muy inspirador, muy poético, porque sí, esas son las palabras que a veces uno necesita como joven, como persona adulta. A veces como que necesitas que alguien te lo diga bien clarito, bien sencillo, ¿no? Que no te complique la situación. Y pues lo dijo así tal cual, ¿no? ¿Sabes, Marinés? También yo estuve pensando mucho en el arte. Y creo que el arte también como que da enfoque a lo que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por ejemplo, el baile. ¿Será que el baile también es una forma de expresión sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos? Claro, el baile es erótico en sí mismo. O sea, cuando tú bailes lo que bailes, tu cuerpo ha generado una producción hormonal, neuronal, etcétera, que te pone en un estado de satisfacción. Entonces, puedes estar bailando danza clásica, como puedes estar bailando cuecas o puedes estar bailando tango. Estás viviendo situaciones eróticas, primero contigo mismo y luego compartir con la otra persona. Mira, la cueca, por ejemplo, para mí es uno de los bailes más eróticos que tenemos en Bolivia. Ay, Marinés, esos datos. Pero para que veas qué pasa en la cueca, primero tienes esta preparación de lejitos, como cuando alguien te atrae. Luego vas al primer momento en el que rozas a la persona y te vas encontrando. Luego vas al segundo momento, que ya es la quimba, donde le pasas el pañuelo a alguien como extensión de tu cuerpo y comienzas a rozar a esa persona. Y luego cuando la persona te mira, bailas todo el zapateo, o sea, cuando ya has logrado intimidad con alguien, ¿no? Entonces, si no entendemos esto, seguramente vamos a seguir viviendo erotismo, pero si lo entendemos, vamos a vivirlo más intensamente todavía. Wow. Querida Marinés, a ver, acompáñame un momento. Realmente, como tú mencionaste, esta plaza es muy diversa, muy colonial, muy bonita. Y creo que como tú mencionaste, aquí hay variedad de personas que también se dedican a un arte. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy hermoso lo que estaban bailando. No sé realmente qué movimientos son, pero no sé si tal vez, como estábamos hablando con Marinés acá, compartirles un poquito de información. Les comento que el baile también es donde se puede demostrar una expresión sobre derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Ustedes sabían esto? A ver, querida Marinés, por favor, infórmanos un poquito para que los chicos también acá puedan entender un poquito del tema. Les cuento que nuestros derechos sexuales tienen que ver con la vida misma y con el disfrute de todo lo que hacemos. Cuando comemos vivimos erotismo, cuando dormimos vivimos erotismo, y el baile, por supuesto, es disfrute, es placer, no necesariamente es con el otro, pero con uno mismo. Y si se hace en pareja, se convierte en momento especial. Ese es un derecho sexual, ¿lo sabían? No, pero ahora sí lo sabemos. ¿Y cómo lo viven ustedes cuando bailan? ¿Cómo viven este erotismo cuando bailan?
Bueno, cuando bailamos juntos para mí es una conexión, ¿no? Única, tanto espiritualmente y también hay una conexión energéticamente, ¿no? Cuando bailamos siento mucho su energía de él, así que es muy bonito compartir ese momento juntos. Wow, eso es intimidad. La gente piensa que la intimidad solo es encuentro genital, cuando tiene que ver con lo que has dicho, encuentro de espíritus, de mentes. ¿Tú te encuentras con ella así? Sí, totalmente. Nosotros ya llevamos bailando bastante tiempo y cada vez que bailamos encontramos justamente eso que mencionabas, ¿no? Esa intimidad, que es algo que no siempre es relacionado con el coito o el acto sexual, pero sí es una conexión bastante corporal, bastante energética, y es como que es un bienestar, yo lo siento muy bienestar, me siento muy en paz, ¿no? Wow, qué Entonces, profundo. Y es que es así cuando ejerces tus derechos sexuales, te sientes en paz, no tienes que estar molestando a nadie ni invadiendo a nadie. Exacto. ¿Qué bailan ustedes? Nosotros bailamos ritmos latinos, bailamos bachata, salsa, más Wow. que todo. Ajá. Y la bachata es bien sensual, ¿no? Sí. Y justo ese nombre de bachata sensual solo ha dado justamente para provocar esta ideología de conexión, ¿no? Que se empareja, y no sensual desde no sexual, ¿no? Sino sensual, justo rescatando mucho lo que es esta conexión corporal, ¿no? Ya, súper, o sea que no necesariamente tiene que terminar en un encuentro genital, Exacto, sino exacto. realmente enaltecer las sensaciones. Wow. Realmente muy interesante, Marinés. Quedo muy impresionado porque estamos en un espacio público y creo que ustedes capísimos realmente porque no tienen ese miedo de mostrar el arte haciéndolo de la manera más sana, ¿no? Porque esto es ejercer los derechos sexuales, los derechos reproductivos de la manera más sana y libre, ¿no? Que la gente aprenda eso, ¿no? Que la gente aprenda que la vida misma tiene que ejercerse en pleno derecho y con disfrute. Exactamente. Muchas gracias, amigos. Realmente las palabras que nos dieron nos han cautivado, tienen mucha información y ya saben, los derechos sexuales reproductivos los ejercemos de diferentes maneras. Ustedes lo han hecho a través del arte, bellísimo. Continúen con eso. Gracias, muchas gracias. No, claro que sí. Aprovechando el lugar ya, y la oportunidad, nosotros damos clases de bachata y de salsa y justamente tratamos de promover a las personas que vienen a aprender esta ideología de conexión, no desde un aspecto morboso, no desde un aspecto sano y seguro tanto para la chica como tanto para el chico. Así que bueno, aprovechando, damos clases y si nos pueden seguir ahí, tenemos nuestra página, se llama Daritmo, ¿no? Entonces eso, gracias. A seguirles. Súper, porque eso ya han es escuchado saludable. las redes ahí, Daritmo, así que síganles en todas las plataformas que tengan, vengan a aprender, no está de más aprender un pasito, poder saber cómo conectar con el otro cuerpo de la otra persona, pero de manera respetuosa, muy sana como los chicos lo hacen, ¿no? Entonces, realmente muy interesante, Marinés, lo que acabamos de ver. Quedé así espeluznado, ¿no? Porque los chicos hoy en día, los jóvenes, tienen tanto talento y tienen formas de expresar muy diferente, ¿no? Y creo que le diste al clavo con toda la información que nos dice acerca de cómo expresar nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, que no solo se encierran en algo, ¿no? Sino que esto puede desbordarse y salirse en expresiones de arte, se puede salir hasta en un baile, como lo han realizado, ¿no? ¿Qué te ha parecido lo que los chicos nos han comentado, el baile que han hecho? ¿Qué tal? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención? A mí me gusta mucho pensar que los chicos, las chicas, las personas jóvenes tienen menos malicia y morbo que antes teníamos. Tal vez tiene que ver con que tienen más información. Seguro que también van a caer en estos hechos, pero pueden tener ese disfrute tal como has visto. Y hay algo que a mí también me gusta mucho diferenciar. En los ballets, en los bailes, mucho comercialmente se busca lo sexy. Quienes alguna vez hemos estado en teatro entendemos que es lo producido para mostrar un cuerpo que atraiga. Pero hay que entender la diferencia con lo sensual, que es este disfrute del cuerpo, de la sensación que tienes. Y hay que aprender con timidez,
Independientemente de nuestras orientaciones sexuales, no nacemos sabiendo, hay que aprender a manifestar. Y nuestra identidad de género hoy en día es cada vez más libre. Ustedes que son más jóvenes que nosotros, nosotras y nosotres, tienen la posibilidad de dejar crecer su cabello si quieren, cortarlo si quieren, usar rosado, azul, verde, moverse suavemente o moverse duramente, independientemente de qué genitales tienen. Y eso hay que enseñar a las otras personas. Pero también como jóvenes tienen que decirles que para llegar a estos momentos que todavía tienen que avanzar, han pasado momentos muy duros. Aquí en Sopocachi, por ejemplo, por allí abajo, se perseguía duramente a las personas que tenían una orientación sexual diferente a la heterosexual. Hasta la policía tenía el derecho de corretear con perros a las personas que tenían evidentemente una identidad de género diferente. Entonces, para llegar a esto, ha habido un camino recorrido bien grande por muchas personas. Entonces, hay que cuidar lo que se ha logrado y proyectarlo sin dejar de informar de cuál ha sido el camino recorrido. Los jóvenes, los adultos mayores se necesitan esa libertad de expresar tal vez su cuerpo, de sentir esa sensación de los cambios que pueden haber, y creo que esa es la mejor manera de disfrutar la sexualidad, de disfrutar los derechos reproductivos, y más que todo de que tiene que haber ese espacio seguro, ¿no? Que uno mismo lo puede crear, y como tú dijiste, me encantó, y creo que con eso podemos acabar porque estamos en un espacio tan bonito que me inspira, ¿no? El también tener algunas palabras. Me quedo con esta frase que tú me dijiste, me gustó bastante. Sin coito o con coito existen los derechos sexuales, existen los derechos reproductivos. La sexualidad es nuestra forma de ser en el mundo. Vivamos nuestro erotismo, disfrutemos de nuestra sensualidad, dejemos de ser sexys, vivamos en plenitud. Muchas gracias, querida Marinés. Realmente esta entrevista ha sido muy impactante ante la sociedad. Doctora en educación y en sexualidad de la organización de Sinergia. Pueden buscarla, los contactos los vamos a dejar colgados en el video. Si ustedes necesitan más información, tienen las redes sociales donde pueden buscar esa información. Pero creo que con todo lo que nos habló, ya se quedó grabado por lo menos algo bien interesante. Y lo vuelvo a repetir porque es tan fuerte esta frase que dice: con coito, sin coito, los derechos sexuales y reproductivos siempre estarán presentes. Gracias.